Galo, perteneciente al distrito de Riocampo, llamado Ebuma. Ebuma era un pueblo con una cultura muy fuerte, un pueblo valorado, y en este Ebuma vivía una pareja, don Miguel y su señora Irene. Don Miguel era de la tribu de Bongola y doña Irene de la tribu de Ule. Los pobladores de aquel entonces eran gente con mucha sabiduría. Don Miguel, que amaba tanto a su esposa esperaba un hijo, el cual tú vas a conocer cómo se llamaba. Se amaban mucho esta pareja, se amaban tanto que su amor era envidiable, hasta que un momento se le aparece el parto, el día del parto, a doña Irene. ¿Qué pasa? Ya sale. Kawa. Oh, ini kelo Respira. Años pasados, el pequeño Felipe creció con la ayuda de sus padres reformados en la religión católica, y él recibió mucho de parte de sus padres, hasta que le llegó una visión de parte del Señor antes de él conocer a Cristo. Don Felipe experimentó por un momento la presencia del Señor. Él recibe una visita de dos ángeles que le transportaron con una nube de viento a una plaza llena de sillas, similar a la imagen del paseo marítimo. Alrededor de él estaba cubierto de flores. Habían dos ángeles, uno en cada lado suyo, y en el medio estaba
don Felipe. Y le dejaron un mensaje, eres de utilidad. Y él, viviendo en la ignorancia, no conociendo nada de Cristo, lo despreció. Cuando decimos que lo despreció, no decimos que no lo valoró. En ese momento no servía al Dios que sirve hoy. Pasando más años, él recibe el verdadero llamado de Dios. Y este llamado de Dios lo recibe en una iglesia pentecostal en Malabo con el pastor Pelagio. Era un estadounidense. Y en esta iglesia, según lo que recogen las historias de la vida de don Felipe, era una iglesia de bastantes leyes, esclavizada, donde el servicio a Dios era similar al periodo de la esclavitud. Y dentro de él tenía estas quejas, porque él se dejaba orientar por lo que decía la Biblia, y comparando lo que decía la Biblia con lo que él vivía en esta iglesia, no cuajaba, cosa que trajo una pequeña molestia dentro de él. Durante ese periodo solo le concedieron la casa pastoral y él se ocupaba de todas sus necesidades. Decirles que él pasó una vida de miseria, donde él tenía que arriesgar su vida por comer al día, pero trabajando en aquella iglesia. Dentro de esta iglesia, que tenía una vida tan miserable, aleluya, él conoció a un señor, hizo un estampo con él, empezó a vender una basería, le pagaban 6,000 francos. Y él iba recaudando esos dineritos poco a poco. En su última paga conservó 6,000 francos. Y decirles, mis hermanos, que durante este periodo de sacrificio y demás, él encuentra en su última paga, anduvo durante mucha distancia y vino a habitar en una familia de Ninic, la familia de Mayo. Nos cuentan la historia que él subió, cogió el vuelo de Acacio Mañel, fue a pedir porque no tenía nada, y aquel señor Osamba le ayudó a venir aquí en Bata. Y en su llegada, estamos hablando de Cristina Bote Molico, que era un familiar de él, le recibió de la manera más pésima que una persona puede recibir a su familiar. Era un momento de fracaso tras fracaso, miseria tras miseria, algo indeseable, la peor peste que una persona puede vivir en su vida. Decirles que la iglesia donde él servía antes a Dios se llama Dios es amor, pero realmente ellos no practicaban el amor de Dios. Ellos vivían esclavizados. Las mujeres no ponían pendientes, no podías estar en Simanga, no podías hacer nada, todo lo vivías en esclavitud. Y la luz de Dios le llegó. Entonces, uno de esos días, convencido que verdaderamente él está en una falsa doctrina, esto hablamos de los años 1996 al 1999, don Felipe, que tenía su vida cristiana regular, él regresa. Entonces conoció a un amigo suyo, Dionisio, que él era el representante de la Iglesia de Resurrección y Vida en Malabo. Y este Dionisio, el otro representante de esta iglesia aquí en Bata, era el pastor Miguel Condo. Esa amistad que tenía con Dionisio permitió que él de verdad saliese en el lugar donde estaba esclavizado, hasta que su amigo le invitó, su amigo Dionisio, a que su padre espiritual iba a llegar de viaje y le gustaría que le conozca. Así él aceptó la visita
en la iglesia Resurrección y Vida de Malabo, eso en los años 2000, por año 2003, antes de llegar aquí en Bata. Entonces él conoce al pastor Celestino, que conocemos aquí como abuelo. Así, en esa iglesia se había vivido, él había experimentado como un shock, porque él traía una cultura de Dios, y esa cultura, al confrontarse con la cultura que el pastor Celestino estaba hablando de Dios, entonces él estuvo convencido que no estaba en el error, que verdaderamente él sabía a Dios, que cómo se debe servir a Dios, y él toma las riendas de salir de este lugar y asociarse con la iglesia Resurrección y Vida. Muchas cosas pasaron ahí que usted va a conocer en nuestro libro. Así se ausenta por un momento a otro el pastor Miguel, que era el que asesoraba a la iglesia aquí en Bata en el año 2004, y por esta carencia le coge sin preguntar ni nada a que venga a cubrir el trabajo del pastor Miguel. Él viene aquí, no le pagan el billete, abandona a su esposa con un hijo sin ningún trabajo garantizado, y en su llegada aquí la iglesia no le recibió. Más bien, él tuvo que buscarse la vida. La suerte fue que ha sido formado, es técnico, pintor, y con este trabajo que él hacía, él pudo ganar algo de dinerito. Pero decirles que antes de tener esos trabajos, él esperaba que un poco se caiga para que él pueda comer. Pero él lo soportaba porque era el trabajo de Dios. Así le llega el trabajo. Cuando le llega el trabajo, él recibe ese trabajo. Su amigo primero él hizo de motoboy, son esos que son de enganche. Después, cuando ya se veía más o menos que ya iba reconociendo sus amistades y demás, entonces él consigue un trabajo de pintura, el cual permitió que trajese a su esposa y a su hija Malena aquí en Bata. Ellos se asientan aquí en Bata, buscan el terreno, que es el terreno donde está colocada tu silla, un terreno que ha sido derrochado, ha llevado sacrificio, ha llevado disputas, peleas, ha llevado muchísimas situaciones malas, pero que él había logrado. Y así empezaron a comentar en la iglesia Resurrección y Vida sobre las consagraciones. Ellos suelen hacer una reunión anual que hacen evaluación de cómo ha sido el trabajo de Dios, y justo en esa reunión suelen seleccionar a la persona que va a ser consagrada. Y así el pastor Manuel le presenta que no, voy a pedirme que se le consagre. Y la gente estaba peleando, desde cómo han comido, nada, fuera, nada, y demás. Entonces el pastor Manuel dijo, si ustedes no le consagran, yo le quito de aquí, le llevo a Malabo y yo mismo le voy a consagrar. Y mis hermanos, así aconteció hasta que recibió la gracia de ser consagrado por primera vez. Y esto en el año 2010, el Señor se le vuelve a aparecer otra vez en una visión, la verdadera visión de la iglesia Nueva Canaán. Dice él que fue el mismo Jehová, en la madrugada estando con su esposa en la cama durmiendo, sintió un soplo enorme. El soplo era tan enorme que le llevó a una plaza, a un lugar, y ahí habían dos casas blancas, una que estaba muy bien decorada y otra vacía. Entonces le preguntaron, la voz de Jehová le pregunta, ¿qué ves? Entonces él responde, dos casas blancas, una con la iglesia, otra sin nada. Entonces le obligan a entrar en esa casa, y la voz de Jehová le dijo, ¿ves una iglesia construida? Y él afirmó que sí. Entonces hay otra vacía. Así es como tú debes construir mi templo, le dijo Jehová. Y saliendo fuera, vio la verdadera iglesia,
Dice él que la iglesia que el Señor le enseñó para edificar tenía forma de un martirio. Y él le preguntó, ¿qué significa esto? Y Jehová le responde, el martirio significa palabra. Y él con mucho miedo, sin experiencia, le pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo voy a hacer si yo? Y él insistía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Jehová no le respondía, solo le dijo, ya te he dicho. Entonces él le dice, ahora si es que eres tú, de verdad, yo quiero que todo lo que voy a hacer mañana, que tú me mandas a hacer en la práctica, no haya dificultad. Y así levantó, os estoy resumiendo la historia, levantó y metió a la práctica todo lo que Jehová le había dicho. Fue donde uno que vende madera, se llama Don Carmelo, un mundano, le plantea la visión y todo salió, los materiales salieron a 800,000 francos. Y mis hermanos, sin ninguna queja, Don Carmelo le cedió todo el material. Y él entendió entonces que Dios sí había declarado que él funde su propia iglesia, hoy en día llamada Iglesia Nueva Canaán. El ministerio de la Secretaría te deseamos un feliz día.